vamos a hablar de vudú, por supuesto, pero si me acompaña un momentito, vamos a ver las últimas andanzas de vudú, hasta la del fin de semana cuando apareció tocando en un teatro de aquí de San Telmo. Sí, porque sigue siendo el presidente del Senado, creo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar. Director, por favor. Como se estaba viendo en varios medios concentrados, que yo iba a venir a hacer una declaración política para evitar la declaración jurídica. Bueno, yo hoy concluí mi declaración jurídica y le dejé constancia al juez que voy a pedirle poder volver a declarar una ampliación. ¿Cuándo? Vamos a ver cuando lo creamos conveniente, pero va a ser pronto. ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza a todos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Tendría que ser. Hágalo, lo que pasa, hágalo. No, es que hoy pensaba la irrealidad de lo que estamos viviendo, porque en lugar de ocuparnos de la realidad, nos ocupamos de la imagen, porque la imagen ha reemplazado la realidad. Yo estuve hoy casi 2-3 horas escuchando al ministro, después a la presidenta, cuando tendría que estar en el Senado. Todo este debate, un Senado que está casi en función si aparece o no aparece el presidente, es decir, jugando a las escondidas. Él sigue siendo el presidente del Senado, hay que decirlo, repetirlo, que es un cuerpo político, que no es un tribunal penal, que como estamos haciendo una valoración de tipo político. La misma Constitución establece que si se confirma la sospecha de corrupción, él ha cometido un delito contra el Estado que se considera, nuestra Constitución lo considera delito contra el sistema democrático, de modo que no estamos hablando de cosas menores. Ahora, la última sesión donde la oposición habíamos dicho que o nos íbamos a levantar o se le iba a leer parte del expediente o se le iba a reiterar la nota que habíamos firmado todos, finalmente, es decir, no estuvo vudú, pero se terminó aprobando este crédito swap con un argumento, primero, es decir, empujarnos crédito a aprobar swap, el traspaso que haría el Banco de China a las reservas del Banco Central en yuanes. Claro, que después uno se entera que sí, ya había todo. Yo me levanté porque no hay nada que me violente más que votar lo que no entiendo. Pero lo que fue grave de esa sesión, que se dijera totalmente naturalizado, nos lo pide China. En el mismo momento que estamos haciendo una patriada de querer salir bajo la influencia, que somos los que el mundo está contra nosotros porque nos va tan bien, naturalmente decimos, esto nos lo pide China. Esto es lo que está provocando el que vudú no dé un paso al costado y no pida licencia. Nosotros teníamos el miércoles que recibir al jefe de gabinete. Sí. Hasta las vísperas no se nos decía si iba a haber sesión o no iba a haber sesión. ¿Qué serían las vísperas en términos? El miércoles, antes se enteraron? El martes a la noche, yo todavía no tenía certeza de que no se iba a hacer la sesión del miércoles. Llegó un telegrama tarde, casi a las 9 de la noche, que eso también es a mí me parece un contrasentido que se usen telegramas cuando tenemos correo electrónico. Un día, si tuviera tiempo, me gustaría saber cuánto se gasta, porque viene el telegrama a la dirección de Buenos Aires, pero también va el telegrama a la dirección que uno tiene en su provincia, de la cual es senador y a que él representa. El telegrama llegó
en la noche del martes. Se ha postergado, vamos a tener el próximo miércoles. Pero esto que ya demuestra el sinsentido de que esté todo en función de si se lo esconde o no se lo esconde al presidente del Senado, lo que hay que decir es que él sigue siendo el presidente del Senado, que hasta las mínimas cuestiones de desorden que uno percibe que está habiendo dentro del Senado, desde necesitar que me traigan un bidón de agua, y perdón que lo ponga en términos tan vulgares, decir, para que se entienda el desorden que significa seguir teniendo un presidente del Senado que está procesado, sospechado por corrupción y que está alterando todo en lo que tendría que ser el debate, todo esto que estamos hablando. ¿Dónde es el lugar de tener la información? ¿Dónde tiene que debatirse el tema de la deuda? Entonces caemos en esto que hemos visto hoy, de tener esta sensación de esquizofrenia, de tener que analizar la imagen, de ver que ha estado el presidente del Senado muy festivo en la trastienda cantando y haciendo, debe ser lo que más le gusta, que es ser rockero. Ahora, dígame, es una ofensa. Ahora, dígame una cosa, ¿en qué punto ustedes como oposición, hablo de toda la oposición, no logran coordinar alguna acción común frente a esto? ¿En qué? Bueno, ¿En qué y por porque qué? hay entre los que pensamos que tenemos que tener ya que se trata de la cuestión de la imagen y del impacto, pareciera ser que hoy la política es provocar impacto, ya no hay ninguna mediatización ni la de la prensa, porque se habla mucho de la prensa, pero cuando se puede se la saca porque se hace esta comunicación directa, como hemos visto hoy, ya sea del ministro o ya sea de la presidenta. Entonces hay algunos que pensamos que hay que hacer algo de impacto visible, salir, levantarnos, manifestarle, porque si no es esta hipocresía que venimos y decimos todo lo que yo estoy diciendo ahora acá, y me voy a cruzar con él si tenemos una reunión, es decir, de labor parlamentaria, que es donde organizamos la sesión del día siguiente. Hay quienes sostienen también que ahora se va a hacer un pedido de un proyecto de resolución para unificar a la oposición, pero lo cierto es que ninguna de las acciones que hagamos está teniendo impacto. Porque si no, es decir, no pasa esto que terminamos de ver como una ofensa y una burla a la ciudadanía, y tampoco lo que hemos visto hoy de tener sentado a Vudú y nos quedamos analizando si lo tenían a la derecha, a la izquierda, el lugar. Esto es lo que nos está pasando, es el contrasentido. La política no puede ser que nos quedemos analizando y vivamos en la imagen. A la luz de lo que hemos visto hoy, ¿dónde están las certezas? Porque lo que no tenemos es información. Esta información tiene que estar en el Parlamento. Es ahí donde tenemos que dialogar con la ciudadanía, con los temas y problemas de nuestro país. Dígame, ¿y cómo funciona el Senado con Vudú, aunque Vudú esté invisible? ¿Cómo funciona administrativamente? ¿Es un cuerpo? Yo intuyo que hay un desorden financiero importante, es decir, uno lo ve, es decir, lo que es visible es la cantidad de gente que hay, es decir, que uno ya no reconoce las personas nuevas que hay. Esto se ha procesado de hace 1 año, 2 años, es decir, esto es visible. El Senado da más información que diputados, pero a mí me gustaría tener otra información que vaya más allá, que es realmente ver cuál es la situación financiera del Senado, ¿no? Dígame, No estamos funcionando, esta es la verdad. El Parlamento no estamos muy aisladamente. Entonces ¿no? No puede ser que quede condicionado a si va a reemplazar a la presidenta, entonces él no está, porque sigue siendo un como sí. Él sigue siendo el presidente del Senado, aunque no esté ese día en la sesión, y porque reemplaza a la presidenta va a estar Zamora. Él sigue siendo el presidente, él sigue siendo la persona a la que tenemos que acudir en cualquier situación que necesitemos. Entonces yo creo que para que tenga autoridad todo lo que hemos visto hoy en esta puesta en escena, que yo creo que tiene, no dudo de la honestidad, no dudo de los sentimientos y demás, pero para que tenga autoridad tiene que tener también la autoridad de no proteger a un presidente del Senado procesado por corrupción, que es un delito gravísimo. Ahora, ¿usted percibe o presiente que dentro de lo que es el bloque kirchnerista existen fisuras o existen
incomodidades respecto de vudú que antes no existían o son simulaciones? Bueno, ahí volvemos a lo de siempre, que uno tiene que quedar analizando los gestos. Uno percibe, es decir, bueno, por la senadora intuición. Roxana Latorre dijo que sería bueno manifestaciones, pero uno ve incomodidad, ve los rostros que no son los mismos rostros habituales con los que uno comparte. Lo que me llama la atención que en las últimas sesiones quienes llevaban la voz cantante, que eran los hombres, ahora le han cedido a las mujeres, que son las que más aparecen defendiendo al oficialismo, ¿no? Esto tal vez, es decir, en esto de que uno interpreta gestos o interpreta rostros y demás, a mí no me consta porque no hay diálogo, esta es la verdad. Lo que veo es decir, actitudes a veces de mucho enojo. Y a mí siempre me da sospecha la gente que está enojada, ¿no? Yo como creo en la fuerza de los argumentos, siempre digo, si tenés la razón del argumento no tenés que enojarte. Y a mí me pasó ahora la última sesión un episodio muy desagradable con una senadora que me increpó de muy mala manera. Yo presido una comisión a la que nunca dan quórum. Y entonces me dijo, no le voy a dar quórum, el quórum no me lo tiene que dar a mí, es su obligación como senadora, no. Entonces hay una concepción de poder que se traslada también al funcionamiento del Senado, porque es ahí donde está representada la pluralidad de lo que somos. Vuelvo a lo que hemos visto hoy. Si efectivamente hay que construir consenso, la presidenta nos convoca a la unidad, no queremos el default, no es un tema patria sí o patria no, que quiere decir, por supuesto que yo no quiero que el país entre en default, lo que no quiere decir que yo no pueda criticar todo lo que veo, cómo hemos llegado hasta este punto. Y sobre todo, si es cierto que hay que construir unidad, la unidad es el consenso político de todas las fuerzas representadas en el Parlamento. Ahí es donde usted construye consenso. Y lo que hoy hemos tenido es un acto partidario, no una construcción de consenso para darle una solidez a que nuestro país en su soberanía pueda negociar de igual a igual, que de eso se trata, no negociar de palabras duras, descalificando, porque ahí se pierde la autoridad de lo que se dice, y la autoridad de lo que se hace se pierde cuando usted sostiene a vudú y tiene esta distorsión de un Senado que no funciona porque hay que esperar que coincida cuando la presidenta se va para ponerlo a vudú reemplazado por Zamora, cuando él sigue siendo el presidente del Senado, a quien le pedimos que dé un paso al costado y que pida licencia, porque ya está claro cómo él está no solo afectando el normal funcionamiento del Senado, sino está afectando a su propio gobierno. Gracias, Morandini, por estar. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte, nos está esperando Raúl Bursaco, vamos a hablar de la inseguridad, vamos a hablar del episodio del padre de Carlos Tevez y vamos a hablar del joven asesinado para robarle una bicicleta.